Buen día tengan todos. Mi nombre es Liz Stephanie Manrique Martínez y hoy les vengo a hablar sobre pedagogía hospitalaria. Bueno, la presentación más que todo trata sobre lo que hoy en día conocemos como pedagogía hospitalaria. ¿Cuál es esa concepción que nosotros tenemos sobre pedagogía hospitalaria? También va a tratar sobre el impacto profesional y personal que esa concepción de pedagogía hospitalaria o sobre lo que he aprendido sobre esas temáticas ha impactado mi vida. También estaré hablando un poco sobre qué acciones de solidaridad realizaría yo en mi comunidad y en ese lindo proceso de formación les contaré a base de toda la experiencia sobre lo que he aprendido en este curso. Bueno, iniciemos con la primera diapositiva y trata sobre qué concepto tiene ahora de la pedagogía hospitalaria. ¿Qué concepto tengo? Pues mi concepto se basa más que todo en que la pedagogía hospitalaria, primero que todo, es una rama de la educación. Eso hay que tenerlo muy importante porque de allí parte todo. Cuando ya uno tiene claro que es una rama de la educación, sabemos que se enfoca en brindar atención, una atención integral a todos esos niños, adolescentes y adultos que están padeciendo de una enfermedad crónica, regular, aguda o prolongada. Sin importar su caso de X o Y persona, esa persona con la opción de pedagogía hospitalaria, con este proyecto, los estudiantes que se encuentren vinculados a instituciones o a instituciones privadas, si es el caso, los estudiantes pueden acceder a su educación sin perder su propósito, que en este caso es la educación. Muy a pesar de que ese estudiante se encuentre en una condición no apta para asistir a una escuela, eso es lo que brinda la educación hospitalaria. Ese es el concepto que yo tengo. Que cómo llevar esos pequeños conceptos de educación, esos pequeños conocimientos a esas aulas hospitalarias donde se encuentra ese niño hospitalizado, ese adulto y ese adolescente. A pesar de los avances, la pedagogía hospitalaria enfrenta varios desafíos como la falta de recursos especializados, la necesidad de formación continua para los educadores. Eso lo vamos a hablar más adelante en uno de los últimos temas que vamos a tocar. Pero quiero que quede muy claro que la pedagogía hospitalaria la utilizamos con metodologías y estrategias adaptivas que se ajustan a las necesidades individuales de ese estudiante. Es decir, nosotros no vamos a ir a dar una clase como tal, el verbo to be o el verbo más tal palabra se conjuga de esta manera, no. Lo que se va a hacer o lo que se busca con la pedagogía hospitalaria es que el niño se eduque integralmente, muy a pesar de la enfermedad que éste tenga, pero no violentándole el derecho a la educación. No vamos a dar todos los temas o todos los aprendizajes en esa aula hospitalaria, pero sí los necesarios para que el estudiante se le brinde el derecho a la educación, no se le sea violentado y pueda seguir a un curso siguiente. Ahora, ¿de qué manera impacta en su vida personal y profesional reconocer este escenario pedagógico? Pues impacta, para mí impacta positivamente. ¿Por qué? Porque reconocer los espacios de pedagogía hospitalaria como espacios pedagógicos, ese es el punto principal y el punto de partida. Si yo reconozco que una pedagogía hospitalaria es un escenario pedagógico, voy a brindar un impacto a la vida de un estudiante, de una persona que está siendo tratada hospitalariamente. Es decir,
voy a brindarle derecho a la educación a esa persona que lo está necesitando. Ahora, los estudiantes hospitalizados pueden mantener su proceso educativo, lo que les ayuda a sentirse conectados con su vida escolar. Esto también aquí ayuda a que el estudiante no se desmotive, no sufra de deserción escolar, porque muchos estudiantes que sufren de alguna enfermedad, por lo general se retiran de las escuelas por no tener ese apoyo, ese proceso que el estudiante está necesitando en ese momento. Trabajar en pedagogía hospitalaria requiere de desarrollo de habilidades específicas y una formación continua en áreas como educación especial, psicológica y de salud. ¿Por qué? Porque aquel que trabaje como profesional en pedagogía hospitalaria debe entender cómo, no solo debe saber qué va a aprender el estudiante, sino cómo se está sintiendo ese estudiante en ese momento que yo le estoy dando la clase, cómo se siente ese estudiante que yo le estoy llevando materiales educativos para que él se forme, cómo se está sintiendo, cómo se siente su familia, cómo lo puedo ayudar yo desde mi formación docente a que ese estudiante no se me desmotive. Entre en un sinfín de cosas y significados, podríamos decir que ha impactado positivamente en mi vida personal y profesional porque hoy en día me puedo enfrentar a un reto de ser yo esa pedagoga hospitalaria quien pueda brindarle la atención integral que necesitan esos niños. ¿Qué acción solidaria puede usted proponer para complementar su proceso educativo? Pues ayudar a esos niños que muchas veces no tienen o no cuentan con las necesidades educativas eh, que necesitan en ese momento por ser de bajos recursos. Es decir, yo ayudaría a todos esos niños enfermizos que necesitan ayuda, esa ayuda hospitalaria. ¿Cómo? Inicialmente esos niños muchas veces no tienen ni EPS. Entonces yo, en mi acción solidaria, les guiaría, les buscaría a la persona que los ayude a afiliarse a una EPS para luego, en mi acción solidaria, ayudarlos a que tengan un buen servicio de salud y luego que estén internados en una clínica, pues que tengan todos los beneficios del sistema clínico y educativo y que no pierdan su año escolar. Muchas veces las leyes solo aplican para las personas que económicamente estamos bien y nos olvidamos de esas personas humildes y necesitadas de nuestro país. Entonces yo enfocaría mi acción solidaria en esos estudiantes de bajos recursos y que muchas veces el gobierno los tiene un poco olvidados. Ahora, si tuviera la posibilidad de realizar una investigación, ¿qué tema trabajaría? ¿Y qué autores sustentarían mi investigación? Finalizo mi presentación con este tema y es algo muy importante porque mi tema se enfocaría ¿en Colombia se cumple la pedagogía hospitalaria con los niños de bajos recursos? O sea, sería un tema de muchísima investigación, porque sí, se dan las leyes, se dan en todo nuestro país, pero ¿quién vigila o quién protege a esos niños de bajos recursos o de escasos recursos para que sí se vele por la educación de ellos, sí se les da una educación integral que debería tener cada estudiante, no se les, sí se les está cumpliendo el derecho a la educación? Pues esa sería mi investigación. La implementación de la pedagogía hospitalaria para niños de bajos recursos, según lo que investigué en Colombia, se enfrentan varios desafíos, aunque existen esfuerzos significativos para garantizar la educación de estos niños durante su hospitalización. La realidad es que la cobertura y la calidad de estos servicios pueden ser limitadas, precisamente porque son niños de bajos recursos. Entonces, por allí yo me incentivaría a investigar sobre ese tema. En un autor de los que
sustentaría mi investigación sería Martínez y Gómez desde el 2020, donde nos habla que la cobertura de la pedagogía hospitalaria en Colombia es desigual, especialmente en regiones rurales y en instituciones que carecen de recursos suficientes. Muchas veces las regiones rurales son olvidadas y esto más que todo hace parte del gobierno. Pero si nosotros como investigadores o como pedagogos en formación nos ponemos la camiseta y investigamos sobre eso, de pronto el gobierno más adelante o en sus proyectos futuros los tendría mucho más en cuenta para para un posible proyecto. La conclusión de mi presentación habla sobre la pedagogía hospitalaria en Colombia, aunque reconocida y apoyada en su autoría, enfrenta importantes desafíos de su implementación efectiva, especialmente para niños de bajos recursos. La cobertura es desigual y la calidad varía, dependiendo de de la región y la disponibilidad de recursos en los estudios de Martínez y Gómez. Muchísimas gracias. Esta fue mi presentación de lo que trata sobre pedagogía hospitalaria, el impacto que ha tenido en mi vida y las investigaciones que yo podría brindar. Muchísimas gracias.